de distintos criterios, ¿no? Especialmente a través de las core competences y de las certificaciones para coaches y para programas formativos, que se resumen al final en 3 niveles de certificación: ACC, PCC y MCC. ACC sería más junior, ¿no? PCC profesional, y MCC, que es un nivel de Master Coach. Y 3 tipos de formación acreditada. Sabéis que todas las escuelas, ¿no?, que participamos en esta semana tenemos programas certificados, ¿no? Por eso podemos participar en esta experiencia. Ahí tenéis la web de la ICF, que ya la conocéis. Y en cualquier caso, para los que empezáis ahora, ya sabéis que hay 60 horas de formación específica requerida, un examen, pasar por un proceso de mentor coach, validar, ¿no?, que se tienen las 11 competencias clave y un mínimo de 100 horas de experiencia. Todo ello hay que renovarlo cada 3 años. Esta es una de las maneras, ¿no?, por las que se garantiza que el coach adscrito a la ICF sea un coach con un mínimo de conocimientos y de calidad y de rigor. La definición del coaching por la ICF es una definición amplia, que básicamente indica que es una relación profesional continuada, es decir, implica proceso, ¿no?, para facilitar obtener resultados extraordinarios, lo que nosotros le llamamos también metaresultados, ya lo iréis oyendo en la charla de hoy. Es decir, resultados que desde donde está el coachee no alcanzaría, ¿no? Serían más de lo mismo. En cambio, resultados extraordinarios implica que ha de haber un movimiento específico, ¿no?, por parte del coachee a salir de su mirada, de su mundo, de su visión, para poder hacer otra cosa que si no, no podría hacer, sea en su vida profesional, personal, empresa, etcétera. Bien, hasta aquí la presentación de la ICF. Empezamos con la charla en la que hoy hablaremos, ¿no?, del coaching esencial en las organizaciones. Tenéis aquí un mini currículum, una sinopsis de mi perfil. Básicamente hace 30 años que me dedico al mundo de la transformación personal, organizacional y social. Soy de base, mi formación es de psicología, soy psicóloga, filósofa, soy Master Coach por la ICF, ¿no? Soy la primera Master Coach española en el 2004 y ex vicepresidenta de la ICF España, Mentor Coach, entre otra formación adicional que veis por aquí, que tiene que ver precisamente con lo que también veréis, ¿no?, con las bases del coaching esencial. Hay una mirada, ¿no?, hay una formación que tiene que ver con el arte, con la espiritualidad en profundidad, cábala, eneagrama, sufismo, etcétera, ¿no? Son sitios desde donde también bebe, ¿no?, la escuela y el coaching esencial, entre otras, ¿no?, entre una de las cosas que hacemos en la escuela. Por lo tanto, bienvenidos. La idea es que os conectéis todo vuestro ser ahí, estad presentes, no solamente a nivel mental, sino en vuestra experiencia, ¿no? Tanto como coach, como coachee, como consultor de organizaciones, como ejecutivo, como lo que sea, ¿no?, que hayáis experienciado, para ver qué os trae de nuevo, ¿no? Si hay algo que os pueda servir, ¿no?, y con lo que os podáis llevar a partir de hoy. Bueno, estas son las actividades, ya quedan poquitas, estamos en el día 22, así que queda experimentar, y el domingo las configuraciones sistémicas eneagramáticas, que es un invento nuestro entre el coaching esencial, eneagrama y constelar, que me consta que en la web de la ICF está cerrado, pero si alguien quiere que nos lo diga, porque le podemos todavía hacer un hueco. Bien, empecemos con el tema que nos ocupa hoy. En primer lugar, la organización no existe. No sé si estaremos todos de acuerdo, ¿no? Supongo que puedo imaginarme ya caras de asombro. Esto significa que en la organización no hay personas.
Bueno, supongo que la cara de asombro sí. Las personas son la organización, ¿sí? Es decir, la organización es un organizarse, no es un ente, no es un sustantivo, es un verbo. Y esto es absolutamente relevante porque hay miradas más economicistas o más de proceso, etcétera, incluso ¿no? Habitualmente ¿no? la calle, los trabajadores, los directivos, etcétera, que consideran a la organización como un ente abstracto, una entelequia, donde pasan cosas y me putean y no me dan recursos y entonces tienen como una vida propia, ¿no? Absolutamente al margen de los seres humanos. Bien, la mirada de la que partimos es una mirada donde, al igual ¿no? que en el desarrollo organizacional, las personas son la clave. O sea, la organización existe porque hay personas organizándose para conseguir cosas que de otra manera no se podrían conseguir. Uno solo no puede alcanzar algo, ¿no? No puede darle vida a algo y por lo tanto se organiza con otras personas. Así que depende de las personas, de su mirada, de su organización, de cómo se lo monten, de cómo se comuniquen, de cómo decidan, de cómo, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, podríamos decir que los seres humanos muchas veces ¿no? somos tratados como robots. Casi siempre hay un discurso en la organización donde no, es que la culpa la tiene el de arriba, no es que la tiene el de abajo, es que mi equipo no hace lo que tiene que hacer, es que debería funcionar no sé cómo, es que las emociones están en medio, es que al final tenemos que ser productivos y llegar a objetivos. O sea, tenemos todo un discurso que aquí no entraremos demasiado en él, pero que lo apunto, ¿no? Un discurso todavía muy moderno, ¿no? Aunque estemos en la posmodernidad, donde precisamente porque estamos en la posmodernidad sospechamos de él, pero que todavía está presente y dirigiéndonos. Nosotros, cuando trabajamos con las organizaciones, precisamente una cosa que nos interesa mucho es deconstruir todo este discurso, ¿no? Igual que cuando trabajamos a nivel individual, porque es un discurso que es muy limitante, es muy robotizante, tiene una mirada absoluta al capital, a la productividad, a los objetivos, más allá de todo lo que se pueda o no se pueda. Es decir, es la misma mirada que tenemos hacia nosotros mismos. Es una mirada de ego, es una mirada desde el control, desde la exigencia, desde el juicio, que nos enreda. Nos enreda a nivel individual y nos enreda a nivel organizacional. Al final, las personas somos inteligencias emocionales, sistemas biológicos, y lo que nos interesa realmente es estar bien, ¿sí? En términos de felicidad o de plenitud, o como le queramos llamar, pero eso es lo que importa. Y como somos personas en una organización organizándonos para hacer cosas que nos interesen y que nos hagan sentir bien, pues ese es un primer paso para tener una mirada puesta en la humanización, ¿no? También de las organizaciones, especialmente las empresas, que parece que están todavía bastante atrapadas en el mundo moderno, ya pragmático, consecuencialista, ¿no? Orientado a la acción y un poco más, ¿no? Luego veremos en un esquema sobre la sabiduría esto con más detalle. Para nosotros, ¿no? El tema es que la organización se enfrenta siempre a nuevos retos, a nuevos resultados, a veces son incompatibles con la vida, como decíamos, de la organización. Hay un corto, un medio, el largo ya ni se sabe dónde anda, pero que en cualquier caso necesita alcanzar metaresultados. Resultados que desde el día a día, desde el más de lo mismo, le es difícil, a menos que lo fuerce, ¿no? Y entonces hay pues rotación, estrés, conflicto, bajas, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, hay que hacerlo desde algún otro sitio, ¿no? Que sea más humano, más fluido, más pleno, más sensible, más respetuoso. Es decir, un mundo un poco más allá del ego, ¿no? Y de nuestros miedos y exigencias. Y de eso es de lo que nos ocupamos nosotros, ¿no? De facilitar que también en las organizaciones se pueda trabajar desde el propio potencial, que no solamente es la suma de los potenciales individuales, ¿no? Sino que hay un potencial del ser organización, del ser colectivo, del ser equipo, que va más allá, ¿no? Y que también se ha de reconectar con la esencia de este ser, ¿no? Porque muchas veces la empresa
está también desalienada, enajenada, descentrada, perdida en sus historias, que ya no se sabe un poco qué hacen, ni para qué lo hacen, ni por qué y cómo empezó todo eso. Así que la intervención en coaching esencial puede ser en el área persona, organización, también sociedad, tenemos intervenciones en la sociedad, en un determinado entorno donde facilitar, ¿no?, acompañar nuevos retos que implican la necesidad del desarrollo del potencial y la sabiduría, porque nos encontramos con que se necesita alcanzar metaresultados o resultados extraordinarios. Por lo tanto, no es suficiente hacer cosas distintas, ¿no?, desde la conducta, ni pensar, ¿no?, cosas distintas, porque muchas veces ya entendemos, ¿no?, ya nos damos cuenta de que quizá debería ser de otra manera, ¿no?, a nivel mental. Pero si la energía no está disponible, si no estamos en conexión con el potencial real, con nuestra esencia, de nuestra completitud de ser, las posibilidades de ser, de manifestarnos, de ver las cosas desde otros sitios, otros ángulos, ¿no?, desde otras energías, y entendemos energía como un compendio de forma de sentir, de ver, de pensar, de manifestarse, ¿no? Son compendios, son yoes enteros, ¿no? Son subpersonalidades, también se llama a veces, son voces. Más en contacto estamos con estas voces, con estas posibilidades, con estas energías, más en contacto estamos con nuestra esencia, más podemos hacer otras cosas más allá de nuestro mundo de creencias y de ego, ¿no?, en el que estamos instalados, donde desde ahí creemos que las cosas han de ser así, están justificadas, son lógicas, las argumentamos, las discutimos. Recordemos que la organización no es una cosa abstracta que anda por ahí, sino que es personas organizándose, personas que están en sus egos, a menos que hagan un trabajo específico para desidentificarse de él. Por lo tanto, si actuamos desde el ego, que es lo que solemos hacer, a menos que hagamos un trabajo, ¿no?, con nosotros mismos, nuestras relaciones estarán teñidas de dificultad, de conflicto, de sufrimiento, de exigencia, de estrés, las decisiones serán sesgadas, estarán limitadas por el miedo, por el prejuicio, intentando defender posiciones, en luchas de poder. Bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? No cuento nada nuevo. Sin embargo, alcanzar metaresultados ocurre cuando estamos en conexión con el potencial, con nuestra sabiduría interior. A nivel personal, a nivel de equipo, a nivel organizacional, da igual, ¿sí? Es incrementar el nivel, ¿no?, la mirada, pero en definitiva es más o menos lo mismo, para estar en una situación de fluir, ¿no?, más en conexión con nuestro talento. Es decir, cuando trascendemos al ego, el ego se convierte en nuestro talento. Lo que es una trampa se convierte en una posibilidad de fluir en la acción, en claridad mental, en serenidad emocional. Es decir, desde el punto de vista de Eneagrama, tenemos 3 grandes centros con 3 grandes heridas que dan paso a 3 egos cada una de estas heridas. Todos tenemos una herida, y esta sería otro tema, otra historia, otra charla, que puede ser de autoconfianza, de autoafirmación o de autoestima. Esta herida, originada en nuestro inicio, da paso, ¿no?, hace emerger un ego, que es una estructura protectiva para que esta herida no nos duela, esta carencia, este vacío, este aspecto no construido de nosotros mismos, de forma que el ego intenta buscar fuera lo que cree que no hay dentro. Y esto lo puede hacer de una manera más o menos disfuncional, dependiendo de lo neurótico que uno esté, ¿no? Es decir, de lo atrapado e identificado que esté en su falsa identidad o ego, que le sirve obviamente para protegerse. Si no hacemos nada, todos estamos desde ahí.
Y lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer desde el ego en trampa o el ego en don. En rojo tenéis el ego en trampa y en verde el ego en don. Es decir, alguien que está desde una herida de autoafirmación, ¿no?, de sensación de que no tiene poder de influencia, de que es frágil, cuando está el ego activado y ¿no?, absolutamente intentando proteger, ¿no?, se dispara, lo que se siente es descontrol vital, desorden, ira, salud corporal débil, bloqueo en la acción, falta de energía, pasividad. Es decir, el ego nos lleva justamente a lo contrario que en teoría pretende. En cambio, cuando estamos desde un espacio de sabiduría interior, estamos relajados, el ego no está activado, sino que lo utilizamos realmente cuando tenemos que utilizarlo a partir, ¿no?, de esta conexión esencial y se convierte en nuestro talento. Lo que hay es una sensación de vivir en el propio cuerpo con plenitud, con presencia real, desde la intuición. Normalmente estamos desde el lado rojo, desafortunadamente. Sobre todo cuando hay presión, cuando hay estrés, cuando por lo tanto se van a disparar los egos, que es lo que habitualmente pasa en las organizaciones, especialmente en momentos de crisis, que son esos momentos, curiosamente, donde la organización decide irse a lo técnico y no marear mucho las cosas. Pues bueno, luego pasa lo que pasa. Cuando hay una herida de autoestima, se vive, cuando está uno atrapado en el ego, se vive desde la vergüenza, la falta de autoestima, la ocultación, la queja, el bloqueo, y cuando uno está desde el lado de la sabiduría interior, se sienten los vínculos, las relaciones, el sentirse valorado, el amor en todo. Fijaos, por ejemplo, qué diferencia, ¿no?, un equipo que se maneje desde un aspecto, desde otro, ¿no?, desde un ser con una falta de autoestima de equipo, ¿no?, de que no valemos nada, somos una mierda, siempre, ¿no?, la envidia, la competitividad, ¿no?, a la que se fuerza a veces en las organizaciones, donde nos comparamos con otros, nos sentimos peores que ellos, hay que demostrar no sé qué, pero me avergüenzo de estar aquí, bla, 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 bla. ¿Sí? Creo que todos podemos reconocer casos. Y desde la autoconfianza, cuando hay una herida de autoconfianza, ¿no?, de sentirme capaz para moverme en la vida, hay una desconexión con el mundo, desorientación, desconfianza, bloqueo, miedo, ansiedad, angustia. Entran, ¿no?, las paranoias, el sentirme que el jefe me ha dicho algo, porque claro, como ha visto que yo no sé, ¿no? Empiezo a criticar, hay un clima de agresividad, de rebelión, porque no quiero someterme, porque si me someto creo que no soy suficientemente capaz, porque él me quiere ver ahí, ¿no? O un jefe lo mismo, ¿no? Intenta someter a los demás porque si no, no se siente suficientemente capaz para llevar las cosas o teme que puedan ver su falta de capacidad, ¿no? Sin embargo, cuando estamos desde la sabiduría interior, hay una mente clara, observante, callada, abierta, hay confianza, hay seguridad, se conoce el sentido, está todo alineado con el ser, ¿no?, con el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bien, yo os haría la pregunta y luego me encantará saber vuestras respuestas, ¿no? ¿Dónde creéis que están más las organizaciones? ¿En el mundo rojo o en el mundo verde? Ahí lo dejo. Por lo tanto, hay una esencia, hay un núcleo, somos seres con distintas posibilidades de ser y somos seres vulnerables. Venimos al mundo a medio hacer, absoluta y totalmente dependientes de otro ser humano que nos cuide, nos alimente y nos proteja. Desde ahí venimos a un mundo, a una realidad, donde se genera una herida, ¿sí?, autoestima, autoconfianza, autoafirmación, y a partir de ahí se levanta el miedo y se dispara un ego. Y así andamos por la vida, y así construimos nuestras organizaciones, y así nos movemos en equipo, y así estamos al mando de empresas, y así desde aquí decidimos, y desde aquí nos relacionamos con la pareja, y desde aquí somos padres, y desde aquí bla, 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 bla. Y desde ahí creamos las sociedades que creamos, y hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de esta trampa? Os dejo 2 segundos para que os lo planteéis. Si alguien quiere escribirlo, también lo puede escribir y me lo irán pasando.
Muy bien. Supongo que algunos os lo habéis planteado. La salida, obviamente, tiene que ver con todo lo contrario al miedo. ¿Sí? ¿Qué sería lo opuesto al miedo? Lo opuesto al miedo tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el amar, tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con el aceptar profundamente que las cosas son como son y no discutir con ellas. Y eso no quiere decir ni conformismo, ni resignación, ni pasotismo, sino no pelearme con lo que no puedo pelearme. Es como es. Y lo mejor que puedo hacer es entender que ahí hay una pared para dejar de darme cabezazos. Y una vez acepto que hay una pared, ya veremos qué hago con la pared. Desde esta claridad de ver que hay una pared. El ego, desde el miedo, no puede soportar que haya una pared, porque le confronta con la herida de incapacidad o le confronta con lo que sea que le confronte. Y por lo tanto, desde su necesidad de controlar, o sea, el ego pretende control, seguridad y comodidad y no le interesa nada más. No cuida nuestra herida, no nos hace crecer, simplemente pretende que en el mundo no ocurra eso que nos dolió en su día, ¿no? Por lo tanto, son estrategias limitadas, son estrategias primarias, ¿no? En psicología de los yoes, al ego se le llama el ser primario, ¿no? Porque aunque está muy bien y es una estructura adaptativa, la organizamos cuando apenas tenemos recursos. Es luego que podemos, como decía Jung, ¿no? Se construye nuestro ego, ¿no? Nos pasamos nuestros primeros años construyendo nuestro ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, necesitamos formas de adaptación más amplias, sobre todo cuando estamos dirigiendo empresas, cuando estamos dirigiendo personas, cuando estamos en sistemas donde estos egos se unen y generan todavía estructuras mucho más complejas. Así que necesitamos entrar en contacto con nuestra autenticidad, con nuestra sabiduría, con nuestro talento. En las empresas se habla mucho, ¿no?, del talento, del potencial. Bueno, no sé de qué se está hablando, si no se está hablando desde aquí, porque en definitiva, si no salimos de esta estructura, hacemos más de lo mismo. Y más competitivos, más ambiciosos, más perfectos, más no sé qué, pero acaba en una trampa. Acaba, y supongo que más de uno lo habréis vivido, tenéis coaches o organizaciones, ¿no?, donde podéis ver los casos. Se acaba enredado consiguiendo lo que decíamos del mundo rojo, ¿no?, en espacios donde cada vez nos va peor. Por lo tanto, la idea es entrar en esos espacios y desde ahí ya podemos estar en otro sitio más conectados con nuestra propia esencia. Esto es en lo que trabajamos en el coaching esencial aplicado a las organizaciones también. De forma que la idea sería, ¿no?, como dice una de las leyes, ¿no?, del eneagrama sufí, estar centrados, centrarnos en nuestra esencia, en nuestra completitud. Es una posición, también se le llama el yo consciente, la sabiduría interior. Es una posición donde es como que yo estoy en un centro, ¿sí?, estoy centrado en mí, que no egocéntrico, y puedo ver con claridad todo eso que se mueve a mi alrededor, sin que me descentre. De manera que permanece la ecuanimidad, la claridad, la no reactividad. Puedo accionar sin tener que reaccionar. Este es el punto, este es el principio unificante clave para trabajar con la organización, con los equipos o con uno mismo, ¿no?, en una mirada desde un coaching más personal, ¿no?, un trabajo personal. Por lo tanto, nosotros vamos algo más allá del desarrollo organizacional o del team building, ¿no? Incluimos esta visión esencial o espiritual de completitud, de integración de nuestras distintas posibilidades de ser, de mirar, de comportarnos, de decidir, etcétera, etcétera, ¿no? Integrando no solamente a las personas en la organización, ¿no?, en sí mismas, cuando trabajamos a un nivel más individual, de coaching ejecutivo, etcétera, etcétera, sino al ser del equipo con todos sus integrantes, ¿no? Cómo hacer para que el equipo entre en un ser esencial también, ¿no? O cómo la organización entre en un ser esencial. Por lo tanto, se trata de ir a una integración, ¿no?,
en lugar de a la dualidad, al mundo del juicio en el que vive el ego. Otra forma de verlo sería, ¿no?, desde este modelo de enneagrama, ¿no?, donde hay los distintos egos, tipos de egos. Una organización también tiene un tipo de ego, un equipo tiene un tipo de ego, ¿sí? Podemos mirarlo en micro o en macro, da igual, una sociedad también, ¿no? Podemos ver que hay un tipo de ego en una sociedad determinada. En lugar de quedarnos en ese tipo de ego, se trataría de integrar todas las estrategias adaptativas para llegar a este punto cero, que sería un punto de centramiento, de nadiedad, de completitud, etc. Por lo tanto, se trata de armonizar. A veces se habla de coherencia. Nosotros con la idea de coherencia no estamos muy de acuerdo, porque pensamos que la coherencia todavía está en un nivel mental. Nosotros trabajamos con la idea de armonización, la idea de escuchar, de integrar, de respetar cada voz, cada persona de la organización, cada equipo, cada persona del equipo directivo, cada voz de uno mismo, y armonizarla. En el coaching esencial lo que hacemos, por lo tanto, es bajar a ese nivel más profundo, ¿no? Pasar del ego a la esencia, generando sabiduría, para que pueda realmente haber metaresultados. ¿No? Partiríamos de la tesis de que el foco de trabajo es la persona, la antítesis son los resultados, ¿no? Se han de conseguir cosas fuera de la persona, y la síntesis sería el concepto de sabiduría, donde tanto la persona, ¿no?, ponemos acento en la persona, como en los resultados. Veremos luego en el esquema de sabiduría cómo hay una bajada y una subida que tiene que ver con esto. Para poder hacerlo, nos basamos en por lo menos 5 fuentes, y se ve que tenemos una mirada un poco atípica, ¿no? Tal como nos reconoció Vicky Brook, que es una de las expertas más reconocidas, ¿no?, a nivel mundial en los orígenes, ¿no?, del coaching, la historia del coaching. Parece que somos un coaching un poco especial, ¿no?, porque bebemos del arte, de los negocios, de la filosofía, de la psicología y de la espiritualidad. Y esto da un punto muy especial, bueno, que ha sido reconocido también como una de las aportaciones más significativas, más relevantes del siglo XX, ¿no?, al coaching, con lo cual pues estamos muy orgullosos, ¿no?, de que parece que estamos dando una contribución distinta, ¿no? Una contribución que tiene que ver con poner mucho foco, como estamos diciendo, en no engordar al ego. Si engordamos al ego en lugar de ayudar a trascenderlo, es como nos decían el otro día, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, ¿a dónde llegaremos? De hecho, es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad muy egoica, en una crisis de ego absoluta, donde, bueno, pues empezamos a ver las consecuencias. ¿Cómo salimos de ahí? Trascendiendo al ego, ¿sí? Haciendo otra cosa, reconectando con nuestra sabiduría y aprendiendo a dar un giro cualitativo espectacular para no seguir engordando y metiéndonos en más trampas. Por lo tanto, estamos hablando de este concepto de sabiduría que, como decía, ¿no?, hay 2 grandes focos, la teoría y la experiencia. Nosotros somos animales simbólicos, lingüísticos, vivimos en mundos de conceptos abstractos, de teorías, y luego hay el mundo de la realidad, de la praxis, de lo que ocurre, ¿no?, de la experiencia. Desde lo empírico, ¿no?, experiencia en términos de empírico. Bueno, estamos acostumbrados, sobre todo las organizaciones, a funcionar desde esta bajada deductiva, desde la razón, desde el hemisferio izquierdo, lógica, causa-efecto lineal, un mundo yang, un mundo de objetivos, donde yo decido desde mi mente que ocurra en el mundo determinada cosa. Entonces esfuerzo, planifico, controlo, exijo, etcétera, 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 para que eso ocurra. Y luego lo mido, lo justifico, lo argumento, etcétera, 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 para validar que eso que ha ocurrido es lo que quería que ocurriese, porque ha de ser exactamente lo que yo quiero que ocurra, porque si no vamos a tener un problema. Es decir, estamos enganchados aquí en un bucle,
Y la salida de este bucle pasa por hacer otro movimiento al que no estamos demasiado acostumbrados y menos en las organizaciones, que es la vía inductiva, de la intuición, de lo sistémico, de la causa-efecto en bucle, del sentido, del para qué. Es decir, es un mundo que tiene que ver con la amplitud, ¿no? La ampliación del aprendizaje. Es decir, a partir de la experiencia, de lo que ocurre, de cómo me toca, la empiria, ¿no? Que llamaban los griegos, transformo mi mirada, transformo mi teoría, me dejo tocar por eso que está ocurriendo, aprendo de ello. Claro, esto para el mundo humano racional, egoico, es horroroso, porque entonces, si no es lo que yo creía que era, entonces, ¿qué es? ¿Qué he creído hasta ahora? O sea, me pongo en crisis absolutamente, se me caen mis principios, mis valores, y ya no sé qué hacer con eso. Bueno, pues nosotros vamos precisamente a generar un espacio donde solo a través de la subida tiene sentido una bajada, porque si no nos vamos a quedar enredados forzando la realidad, ¿sí? Y es la realidad la que me va a enseñar cómo tengo que mirarla y cómo tengo que plantearme las cosas para que a partir de ahí podamos hacer una bajada sensata. Cuando estamos en la integración de las dos vías, en esta armonización de mi ser completo, de mi forma racional e intuitiva, de mi yin y mi yang, sea a nivel individual, un directivo, etcétera, etcétera, sea a nivel del ser del equipo, del ser organizacional, cuando hacemos esto estamos en lo que llamamos el concepto de sabiduría. Y ahí es donde ponemos foco en coaching esencial. De forma que podamos integrar el conocimiento. Cronos, ¿no? Desde los objetivos, ha de pasar tal día, tal hora, porque sí, porque lo hemos decidido, porque ha de ser así, ¿no? Desde nuestras creencias y nuestros mundos, sino que vamos más a poder decidir desde la esencia, esa conexión con la sabiduría y el poder interior, ¿no? Donde podemos fluir con los acontecimientos, podemos estar desde este centro viendo lo que ocurre y viendo cómo nos manejamos, ¿no? Ahora hay un muro, ahora no lo hay, ahora ha pasado esto, ahora ha pasado aquello, ahora tal, ahora cual, ¿no? Sin entrar en crisis necesariamente, sin entrar en miedo, sin que se me dispare el ego, sin tener que reaccionar, ¿sí? Sino desde la libertad de poder escoger una u otra estrategia, desde la paz interior, desde nuestros propios talentos colectivos, en este caso, ¿no? En la organización. Por lo tanto, organizaciones más sabias, ¿no? Que saben que no saben, que se apoyan en su ignorancia sabia, que están abiertas al aprendizaje, nosotros llamamos un aprendizaje de tercer orden, más allá del de primer y segundo orden de Argyll. Por lo tanto, están abiertas a aprender, que amplían su conocimiento experto, pero se mantienen en contacto y abiertas a la experiencia, que están orientados no solo al cronos, sino también al kairos, al proceso, al fluir natural de las cosas, ¿no? Sin forzarlas. No porque yo quiera ¿no? Pues tener ya al niño porque estoy harta de estar embarazada, voy a conseguir nada, hasta los 4 meses tengo el parto. Hay un tiempo natural en que ocurren las cosas. Lo puedo acompañar bien o lo puedo acompañar mal, pero en cualquier caso solo lo acompaño. Son conscientes de estar orientadas, por lo tanto, al fluir en un entorno complejo, incierto, incontrolable, sistémico, ¿sí? Donde lo importante son las soluciones creativas, sabias. Viven desde el amar, desde la aceptación, no desde la exigencia, no desde el juicio, no desde el prejuicio, y alcanzan meta-resultados a raíz de todo eso, ¿no? Con una cultura de coaching orientada a facilitar este fluir y esta sabiduría. Claro, la pregunta es, ¿cuántas organizaciones sabias hay? Bueno, yo conozco un par o tres, y me consta que en el mundo hay algunas. No serán la mayoría, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que puedan ir sumándose más organizaciones.
Luego habrá que ver, ¿no?, las estructuras de las que parten, los límites que tienen, qué organizaciones, ¿no?, tiene sentido que puedan entrar en esta nueva mirada, ¿no? Seguramente muchas se tendrían que reconstruir, revisar, reorganizar, ¿no?, a partir de esta mirada si quieren que realmente se pueda integrar. Pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Organizaciones que vienen de mundos anteriores, ¿no?, mucho más modernos. Primero eran los monopolios, las organizaciones absolutamente jerárquicas, ¿no?, verticales. Luego se pasó a organizaciones más horizontales, pero todavía con mentalidad jerárquica. Bueno, poco a poco, ¿no?, van habiendo cambios. Ahora hay organizaciones en círculo, cooperativas, otras maneras de funcionar, otras formas de retribución, trabajar por proyectos y no por objetivos. Bueno, bla, bla, ¿no? Ya sabemos los que somos de empresa, ¿no?, los cambios que poco a poco hay, porque las organizaciones sabias saben que si no, al final mueren, ¿no?, como cualquier ser humano o cualquier sociedad que no es capaz de adaptarse, ¿no?, en profundidad y transformarse ante los cambios de su entorno. Propiciamos, para poder hacer esto, ¿no?, utilizamos por ejemplo, una herramienta que son los círculos de sabiduría, donde a través de una mirada de consultoría en desarrollo organizacional y coaching esencial, grupal, facilitamos que las organizaciones puedan reflexionar sobre sí mismas, reconocerse, desidentificarse, encontrar alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro foco también está puesto en fomentar directivos más sabios, ¿no? Como decían los antiguos griegos, consideraban que todo gobernante debía ser un hombre sabio. Mejor nos iría socialmente, ¿verdad? Pues tenía en sus manos la máxima responsabilidad. Gobernante a nivel político, gobernante a nivel de dirección general, gobernante, ¿no? No es ningún secreto que precisamente nuestra sociedad egoica fomenta que muchos de los de arriba sean los más egoicos, ¿no? Y haya mucho psicópata por ahí, mucho neurótico peligroso, ¿no?, en ciertos puestos de dirección que su ambición le ha facilitado entrar ahí, ¿no? Creían que un hombre sabio debe empezar por el autoconocimiento, y el autoconocimiento no es yo soy así y se siente, sino que es ese conocimiento profundo del ser esencial que uno es, ¿no?, de identificarse de la falsa identidad que es el ego y del cuidado de sí. El cuidado de sí tiene que ver con el cuidado de mi herida. El ego protege, pero no cuida. Protege porque me da miedo entrar en ese espacio donde veo mi herida, pero mi herida es un fantasma. En realidad, la herida la construí en un momento donde yo no tenía más recursos, pero ahora sí los tengo. Soy un adulto que puedo recrearme a mí mismo, ¿no?, como decía Foucault, ¿no?, ser mi propia obra de arte. Un hombre con un ethos, ¿sí?, un ser que empieza por el gobierno de uno mismo, que no significa autocontrol, coraza, para poder dirigir a los demás con sabiduría, facilitando a su vez el desarrollo de otros. Si es que nuestro padre es Sócrates, y con estas frases se ve muy bien, ¿no?, cómo todo el espíritu del desarrollo y del potencial estaba ya, ¿no?, absolutamente impregnado en aquella época, pero algo nos pasó por el camino, ¿no?, por varias cosas. La modernidad, el cristianismo, bla, 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 ¿no? El cristianismo malentendido, no es que yo me meta ahora con la mística cristiana, ¿no? Pero que ha convertido, por un lado, a un ego absolutamente egocéntrico, al mismo tiempo que el cuidado de sí se ha venido muriendo, ¿no?, porque se ha dado en llamar, ¿no?, egoísmo. Con lo cual, al final hemos acabado siendo seres absolutamente orientados desde la necesidad, desde el miedo, creando sociedades y organizaciones desde el miedo. 5 aspectos clave con los que trabajamos, ¿no?, con los directivos: directivo coach, reconexión con la esencia, elevar conciencia, respetarse. Respetarse no tiene que ver con luchas de poder, sino con
es qué quiero yo, ¿no? ¿Qué quiero yo desde mi ser esencial? ¿En qué juegos entro? ¿En qué trampas? ¿En qué engaños? ¿En qué autoengaños? Cómo salir de ahí, ¿no? Y cómo respetar al ser que es el otro, desde sus miedos, ¿no? Desde la humildad. Aprendizaje, orientación al aprendizaje, al proceso y confianza, ¿no? Para fomentar el autoliderazgo de uno y de todos, ¿no? Como dice Kenton, el líder del futuro es el que tiene la capacidad de ayudar a las personas a descubrir quiénes son realmente. Volvemos a la idea de que no es el ego el realmente, esa es la falsa identidad. E inspirarles a trabajar desde su esencia, su fuerza y su potencial. Es el que centra su misión en los otros y sabe relacionarse con los demás, sabe identificar posibilidades, potencialidades, en consonancia con los de la organización. Bien, pues ahí tenemos la idea clave sobre la que estamos girando. Por lo tanto, el liderazgo esencial tiene que ver con esta auténtica conexión con nosotros mismos, desde el que desplegar de forma armónica, honesta y fluida el potencial para recrearnos conscientemente, para poder resonar y movilizar energía y alcanzar metaresultados. En eso estamos cuando trabajamos en las organizaciones. Pues de un liderazgo más esencial o resonante, y cada uno de estos estilos implica distintas competencias emocionales o posibilidades de ser, es decir, reconexión esencial de nuevo. Y esto para construir equipos sabios, definidos como un conjunto reducido, ¿no?, de personas que interactúan, que están comprometidas en un proyecto común, que se consideran conjuntamente responsables del esfuerzo a realizar y de los resultados que se puedan conseguir, que ajustan su interacción, viendo sus capacidades complementarias, interdependientes, también sus diferencias, dentro de un marco y unas formas aceptadas y compartidas desde una confianza mutua, desde una compasión y humildad hacia el ser que cada uno es, como base del talento y del potencial, presente, consciente y abierto al aprendizaje continuo. Otra vez diríamos, ¿y quiénes son estos equipos? Que me enseñen uno. Bueno, algunos hay también, ¿sí? Aquí tendríamos equipos de alto rendimiento. No hay muchos, pero bueno, como siempre, ¿no? La idea es poder fomentar, ir poniendo el foco en esta dirección para que se pueda ir avanzando en esta, ¿no?, en esta línea y pasar del miedo al amar, de conexión, ¿no?, con este ser más auténtico del equipo, en este caso, ¿no?, pero del directivo, de quien sea, ¿no?, pasar de la trampa del ego al don. Bien, más o menos esto ya lo hemos comentado. Y la idea sería entrar a trabajar con el alma del equipo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos alguna diferencia con otros enfoques precisamente por esto, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de este equipo? Desde el team building, desde el desarrollo organizacional, el foco está puesto en un sitio, ¿no? Y desde el coaching esencial está puesto en otro. En team building es más bien a nivel de conducta, ¿no?, de la expresión externa, de que se reconozcan, de que puedan convivir juntos, ¿no?, con una cierta sensación de unión. En el desarrollo organizacional, más bien se trabaja con los procesos, ¿no?, los manifiestos y los ocultos. ¿Qué hay ahí que facilita que el equipo realmente pueda potenciarse o se limite? Y en un camino intermedio, ¿no?, entraríamos también en, por ejemplo, la mirada de Bion, ¿no?, de cómo las emociones generan dinámicas, cuál es la sombra del equipo, qué el equipo no acepta, qué no integra. Y en esa integración, ¿no?, entraríamos sobre todo en este propósito del coaching esencial, que tiene que ver con
la expresión máxima del ser, el alma del equipo, ¿no? Es decir, cómo toda esta sombra viene integrada, cómo el equipo entiende, ¿no? Cuál es su dinámica, cómo funciona, cómo se perciben a ellos, ¿no? Como equipo, y lo integran para entrar, como decíamos, ¿no? En contacto con el propio talento y alcanzar metaresultados. Por lo tanto, el coach, cuando interviene en el equipo, ¿no? El coach esencial, tiene su mirada puesta en desenmascarar al ego, identificar el propósito, dar espacio a la integración, y esto desde las herramientas pues, del coaching esencial, de los círculos de sabiduría, de las configuraciones sistémicas enneagramáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Distintas herramientas con las que podríamos contar. Y a través de 8 metacompetencias del coach esencial de equipo. Es decir, sobre todo trabajamos mucho con el coach, ¿no? El ser coach, el ser del coach. Desde la autenticidad, es decir, que tenga autoridad moral, que sea alguien que no solamente diga que se ha de ser auténtico, sino que está realmente en contacto con su propia autenticidad. Desde la presencia, capaz de captar, ¿no? Esta energía del directivo, del equipo, de la organización, la plasticidad. Cada equipo es distinto, cada intervención, cada organización, cada cultura, ¿no? Cómo me muevo ahí en la flexibilidad o en el ser consecuente, ¿no? Manteniendo determinada posición. La ternura, no hay juicio, hay compasión, hay humildad, hay aceptación sincera y profunda para acoger todo lo que ocurre en la organización, todos los miembros del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa humildad que decíamos, donde el coach no es el líder del equipo, por supuesto. No pretende estar en una posición ni de experto ni de dirigir nada. Es simplemente o cumple una función determinada en ese ser equipo, ¿no? Y en ese ser organización en el que está interviniendo o acompañando. Desde la sabiduría, la ignorancia sabia, esa integración que decíamos entre la parte racional y la intuitiva, la espiritualidad para trascender, ¿no? A el yo, estar más en sintonía, ¿no? Con la unidad de la organización, de la sociedad, ¿no? Entrar en otra dimensión que va más allá de mi peculiaridad, mi identidad, lo que sea, y por lo tanto un espacio de nadiedad, donde uno se quita la importancia, ¿sí? No somos tan importantes. Esto es una competencia, una metacompetencia fundamental, ¿no? Para nosotros, tanto a nivel organizacional como a nivel individual, ¿no? El darnos cuenta de que no somos tan importantes ni todo pasa alrededor nuestro, ni porque nosotros estamos ahí, ni nada por el estilo, ¿no? Así que el papel del coach esencial en un equipo tiene que ver con promover la conciencia individual y del equipo, facilitar la integración de los opuestos, sentir la emoción del grupo y guiarla para que no se bloquee, permitir al equipo ser quien es y al mismo tiempo, ¿no? Apoyarle en la tarea que quiere realizar este equipo y potenciar la responsabilidad a través de la comprensión de la impermanencia. ¿Sí? Hoy estamos aquí, hoy ocurre esto, mañana a saber lo que estará pasando. Como dice Lesser, ¿no? El propósito de la práctica de los negocios es desarrollar una mente abierta y flexible que pueda abordar un mundo que es sólido y a la vez completamente impermanente. Esa es nuestra mirada. Para ello, el coach tiene que estar desde esta ignorancia sabia, desde esta posición de amar, ¿no? Incondicional, de aceptación, desde el silencio, desde la humildad como base. Utilizamos 3 miradas, por supuesto, al entorno, donde, ¿no? en qué ámbito se mueve esta organización, etcétera, etcétera. El sistema fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la interacción que se da entre las partes del sistema, ¿no? En relaciones de causa-efecto en bucle. Hay pocas cosas que son mecánicas, pero desde luego un grupo humano, una organización no es nada mecánico, es un sistema. Y a la propia persona, que obviamente en sí misma también es un sistema. De forma que
a partir del yo ¿no? individual o del yo del equipo en un entorno determinado, facilitamos esta revisión, ¿no? Revisar el ego, sus creencias, ¿no? Para poder reconectar mejor con la esencia, con el potencial y lograr transformación que lleve al éxito, felicidad o nosotros preferimos hablar de plenitud. Creando también o facilitando, para nosotros también es importante este aspecto, ¿no? Una cultura de coaching, una cultura que va más allá de la implementación del coaching de forma puntual, sino que tiene la mirada puesta en esta filosofía en creer en el potencial, en el desarrollo, en la transformación, en lo impermanente, en el ser esencial, etcétera. Resultados, pues los podéis imaginar, ¿no? Las intervenciones suelen ser bastante poderosas, se genera sabiduría, metaresultados, más libertad, más paz interior, creatividad, plenitud, transformación más sostenible, etcétera. Bien, estamos en tiempo. Si luego tenemos tiempo para comentar algún caso, pues lo comentamos. Aquí tenéis un testimonio de un directivo que nos gustó su planteamiento, ¿no? Porque me parece muy revelador. Era un directivo que llevaba mucho tiempo encallado, ¿no? Con un equipo que no funcionaba y que al final explotó, pero llevaban como 20 años. Y en una intervención de 10 sesiones, este directivo tenía más de 50 años. Como si todo lo que veo fuese visto por mí por primera vez. Veo posibilidades. Lo que antes me parecía irresoluble, ahora lo veo como parte del camino que me hace estar vivo. Mi relación con los demás ha cambiado, con mi pareja, con mis colaboradores, todo fluye. Es como si el miedo hubiese desaparecido. Sé que volverá, pero tampoco le tengo miedo a eso. Me siento más libre, más despierto, más relajado. Es como si yo estuviera observando desde otro sitio, viéndome vivir. Me siento con energía, con claridad para ir hacia mi misión. Sé lo que quiero y sé que puedo ir hacia allí. Y ya no necesito saber si lo voy a conseguir o no. Ya no me preocupa el futuro. Me siento pleno como nunca me había sentido en mi vida y con ganas de compartir esa plenitud. Bien. Yo cuando recibo estos testimonios digo, bueno, vale la pena, ¿no? Hacer lo que hacemos. Bien, la esencia es la potencialidad de todos nuestros recursos. En eso precisamente creemos y ahí es donde ponemos la mirada o la atención. El otro día nos hicieron una entrevista en la radio, ahí tenéis un link. Luego lo tendréis en el PDF que enviamos, precisamente hablando de esto, ¿no? Del coaching esencial y su aplicación en las organizaciones y los jaleos que dan los egos, ¿no? Y que quizá las organizaciones se deberían plantear contratar más coaching de calidad para poder salir de sus trampas. En cualquier caso, no creas todo lo que te digo, experiméntalo. Muchas gracias por estar aquí en esta hora de charla intensa que he tenido y ahora os dejo espacio, ¿no? Tenemos media horita para preguntas y demás o comentar lo que haya quedado por ahí sin decir. Doy paso a vuestras preguntas y dudas. Hola, Cris. Mira, por aquí Elga Bruguera preguntaba si podías volver a explicar las 3 heridas. Claro, no sé si podemos explicarlas un poco rápido otra vez. Vale, voy a ello. A ver. Voy a poner el esquemita. A ver, estaba al principio. Claro, las 3 heridas es un tema amplio que no se explica en 2 segundos. Estoy en un artículo
que en breve yo creo que saldrá a la luz y entonces, pues bueno, lo tendréis más a mano. No sé si lo publicaremos en los cuadernos de coaching o en cualquier caso acabará estando colgado en la web de Essential Institute. Las 3 heridas tienen que ver con este triángulo, el triángulo neurótico. La herida es una carencia, un hueco, algo que no ha quedado construido en nuestra primera infancia, en el mundo humano en el que vivimos, ¿no? Como decíamos, seres totalmente vulnerables que venimos al mundo y nos pasan cosas, ¿no? Nos sentimos solos, desamparados, y luego esto, ¿no? Se va construyendo con todo el lenguaje de es que tú no vales para nada, hoy el mundo es tan difícil, cuidado, no hagas esto, en fin, ¿no? Lo que sea que en mi mundo ha ocurrido y que yo sobre todo me he vivido como me he vivido. Y ahí queda un agujero, ¿no? Algo por construir que podríamos decir que tiene que ver con 3 grandes aspectos. La herida de vida, de muerte y de amor. La herida de vida tiene que ver con la autoconfianza. La herida de vida es la sensación de que no voy a poder confrontarme con esta vida tan difícil, no voy a poder ser capaz de manejarme en sus dificultades. Por lo tanto, hay toda una atención a las dificultades, ¿no? Doy por sentado que es una vida que es peligrosa, es difícil, porque yo no tengo recursos propios, ¿no? No soy capaz, no confío en mí para hacerle frente, en mi mundo de creencias, en mis capacidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está la dimensión mental, ¿no? Está centrado en cómo planificar, cómo prever, cómo anticipar todas estas dificultades. Y ahí se levantan 3 egos posibles, ¿no? Un ego que está orientado al conocimiento para poder saber y cuando me venga la dificultad no me pase nada. Otro ego que tiene que ver con las redes de seguridad y las alianzas, ¿no? Y las lealtades, etcétera. Y otro ego que tiene que ver con, pues me invento otra vida y vivo feliz y no quiero saber nada de esta porque esta me da mucho miedo. Que en el enneagrama serían el 5, el 6 y el 7. En cualquier caso, dependerá de lo centrado o no centrado, ¿no? De lo neurótico que sea el sujeto en cuestión, pues le va a ser más o menos disfuncional. En las organizaciones hay mucho mental, ¿sí? Por lo tanto, esta necesidad de planificación, de control, de anticipación, de cronos total, ¿no? Es muy de los mentales. Claro, ¿qué pasa? Que si el ego está muy disparado, muy en trampa, el problema está en que nunca tiene medida, no hay fin. El crítico interior, que es el que intenta cumplir, ¿no?, las reglas del ego, no tiene nunca fin, porque en realidad está buscando llenar algo que dentro hay un vacío, porque el ego, como decíamos, no cuida, protege, por lo tanto va a intentar que ocurra afuera eso que me deja tranquilo dentro, pero claro, dentro nunca voy a estar tranquilo porque sigue estando el agujero, sigue estando el déficit de mi sensación de capacidad, ¿sí?, de autoconfianza en mí. Herida de autoafirmación tiene que ver con la herida de muerte, es decir, con el darme cuenta de que aquí estamos 2 días, no pintamos nada, somos frágiles, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo no he construido bien eso, cuando yo no he aceptado bien eso y lo siento como un agujero, como una fragilidad, como una falta de poder interior, ¿no?, de influencia, intento buscar fuera lo que creo que no tengo dentro, porque dentro no hay esta aceptación hecha, ¿no? Porque en realidad al final pasa por aceptar las propias carencias. O sea, sí, somos seres vulnerables, que no lo podemos todo, que nos vamos a morir y que no todo el mundo nos va a querer. Pero aceptar eso cuando tienes ahí la herida es como imposible. Y por lo tanto el ego insiste en buscarlo fuera. Entonces ahí estos egos desde la autoafirmación, ¿no?, y intentando tapar esta herida, están desde el hacer, desde la acción, desde la ira como energía, ¿no?, emoción principal que pone límites, ¿no?, que pone contundencia para asegurar, ¿no?, ese poder interior que uno cree que no tiene en realidad, pero que puede estar muy autoengañado, o sea, esto consciente no tiene por qué serlo en absoluto. Ahí daría 3 egos, el 8, que tiene que ver con el tipo 8, ¿no?, que tiene que ver con la confrontación permanente, ¿no?, para validar mi poder,
El 9, que tiene que ver con pasar como invisible, ¿no? Para no entrar en conflicto, para que nadie me quite este poco espacio que creo que he conseguido y que no me parece que pueda ganar mucho más. Y el 1, que lo hace desde un lugar conceptual, donde las cosas son así, son de esta manera, y yo las afirmo y han de ser así para que yo sienta que me puedo afirmar con el mundo a través de mi afirmación conceptual, ¿no? Es el perfeccionista, etcétera. Y luego tenemos la herida de autoestima, la herida de amor, que está más centrada en la relación con los otros, en las emociones. La emoción principal es la tristeza de pérdida de este vínculo, donde la experiencia tiene que ver con el no ser digno de ser amado, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago para ser digno de ser amado? Y ahí se abren 3 egos, 3 estrategias. Una que tiene que ver con el dar a los demás, en la medida que me necesitan, soy valioso y por lo tanto, ¿no?, recupero mi dignidad de ser amado. O el exitoso, que intenta tener logros, ser visible, ¿no?, sobre todo por las personas que a él le interesa que le reconozcan, para llenar esta sensación de no dignidad, ¿no?, de no valía personal. O el que se orienta más a soy especial, soy raro, soy tal, ¿no? Y por lo tanto, como soy especial, me van a buscar porque soy especial. Bueno, en cualquier caso, cualquier estrategia de ego está abocada al fracaso. Vale, muy bien. Parece que sí. Por aquí, bueno, tenemos agradecimientos, que sí que la charla ha estado muy interesante y algunas preguntas sobre formación. Esto entiendo que mejor que se envíe después por email cualquier duda sobre formación y certificaciones. Y por aquí tenemos una pregunta que dice, a ver, en el si me coaching puedes esencial, pasar la voz, si me puedes pasar sí, vamos la a voz intentarlo, de tu sí, pregunta, así es más interactivo, sí, vamos a intentarlo. A ver. Vale, Eduardo Ríos, te voy a dar voz, a ver si se te oye bien. Hola. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Es un placer hablar contigo. Mira, mi pregunta es muy sencilla. El coaching esencial habla mucho de la persona. La persona está dentro de un sistema, aunque la teoría es que casi el sistema son las personas. La parte del coach sistémico basadas en las leyes de constelaciones de Hellinger, en las cuales, bueno, hay una interacción muy importante del grupo y de las personas. ¿Qué hueco, qué espacio hay dentro del coach esencial? Absolutamente. O sea, trabajamos con la mirada sistémica y además tenemos herramientas, pues eso, ¿no? Como por ejemplo las configuraciones sistémicas eneagramáticas y tenemos totalmente incorporada la mirada sistémica, por supuesto, ¿no? Si no, no tendría sentido la intervención en un sistema. Ok. Es lo que entendía, pero quería escucharlo. Perfecto. Sí, sí. Pues te lo agradezco. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, por aquí tenemos, a ver, Patricia Arner, vamos a intentar a ver si podemos. Patricia, te voy a dar voz. Hola, Patricia. Hola. Hola. No, no se lo oye. Pues no, parece que no. Bueno, ella pregunta que le gustaría saber algo más sobre las configuraciones enneagramáticas que has comentado antes. Bueno, este es un invento nuestro que cruza o que funde o que integra el coaching esencial, las constelaciones y el eneagrama, de manera que se constela, sea un proceso personal, sea organizacional, sea una toma de decisiones, sea lo que sea, sobre eneagrama.
y hay toda una mirada, ¿no? Y una lectura enneagramática, etcétera, etcétera, y es muy potente, mucho, muy potente. Ya está, básicamente. Entonces el coach lo puede utilizar y lo puede aplicar de distintas formas. Bueno, esto en la del domingo lo hablaremos más. Y cualquier cosa, pues nos contactáis. Muy bien, vamos a intentar darle voz a Victoria Cañizares. Hola, Victoria. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, Cris. Encantada. Uy, hay un perro por ahí. Lo siento. Tengo a mis fieles protectores en casa. Bueno, yo he puesto la pregunta por escrito. Quería preguntar qué aceptación hay actualmente a día de hoy en las empresas cuando Espera, que casi no te oigo. Está escrito. Repite. Casi que igual la vamos a leer, Dani. Si dice que está por escrito. Vamos a ver, sí. ¿Qué aceptación hay en las empresas al presentar este enfoque de coaching, principalmente en España? Vale. Pues es complicado porque las organizaciones en general no están mucho por cambiar de verdad. Con lo cual yo diría que son, como siempre, ¿no? Son una minoría las que realmente apuestan por una transformación en profundidad para revisarse, repensarse, etcétera, ¿no? Pero no solamente nos pasa en el coaching esencial, ¿no? Una intervención en desarrollo organizacional, pues le pasa lo mismo. Y una buena consultoría en lo que sea, pues lo mismo, ¿no? Porque al final hay mucha resistencia al cambio, porque hay mucho miedo. Con lo cual, yo diría que, bueno, es dar con organizaciones más conscientes, con directivos más conscientes, que apuesten por hacer las cosas desde otro sitio, ¿no? A veces no es la organización entera, por supuesto, es mucho, ¿no? Sino que es un departamento, un equipo. Y con esto, bueno, pues uno logra mancha de aceite, ¿no? También, o en cualquier caso, ese departamento, ese sistema dentro del sistemas mayores, ¿no? Puede conseguir una forma de funcionar más fluida, y eso ya es mucho en una organización, ¿no? El que haya X personas, ¿no? X equipos que puedan estar desde otro sitio, ¿no? A veces también la intervención es sobre delegaciones o, ¿no? Partes más pequeñas de un todo más grande, que el propio acceso al todo, que no digo que no se pueda, pero que obviamente se complica la cosa, ¿no? No sé si se me está escuchando. Sí, sí. Ah, perfecto, Cris, gracias. Bueno, yo me refería principalmente, vamos, mi pregunta iba relacionada en el sentido en que presentar esta metodología, digamos, de hacer coaching, de hacer mejora en una empresa, en una organización, rompe con muchos tabúes instalados, ¿no? A día de hoy, acerca de, bueno, en la perspectiva siempre de obtener un mayor beneficio, trabajar sobre resultados, como has comentado. Entonces, el trabajar, digamos, con la esencia de las personas es lo que supongo que generará más, pues no sé, incertidumbre en el cliente, miedo. Y qué es lo que te quería preguntar en vuestra experiencia, de qué manera, digamos, conseguís pues convencer, ¿no? Al cliente. Bueno, nosotros no estamos mucho por la labor de convencer, la verdad. Nos llegan demandas tanto a nivel de life coaching como de lo que sea, porque han visto, han resonado en algo, ¿no? Cuando hacemos una conferencia, porque han leído un artículo, porque nos conocen por referencia, por lo que sea, ¿no? Y ya hay una inquietud, ya hay una preconsciencia de que por donde van no pueden seguir. Igual que pasaría el life coaching, ¿no? O sea, si no hay esta preconsciencia, esta inquietud, no, el proceso no tiene demasiado sentido, porque van a hacer más de lo mismo, se van a resistir, ¿no? De verdad. Con lo cual, como no estamos por engordar a los egos, pues si no vemos esa, ¿no? Esa posibilidad de que realmente quieran hacer otra cosa, pues tampoco les vamos a poder ayudar, ¿no?
Ahora, otra cosa es cuando, ¿no? ¿Cómo haces para que quien tenga algo de gusto se tome conciencia de ello, vea que este es el camino, apueste por ello, bla, bla, ¿no? Entonces, sí, ahí ya entramos en un proceso con el cliente para que lo pueda explicar, entender, se lo pueda explicar a otro, en fin, ¿no? O ante algunas dudas, pues cómo le ayudamos a ver, ¿no? Dónde está la trampa, dónde, ¿no? Pero lo de solo, quiero decir, tampoco es que nosotros tengamos que decir gran cosa, ¿no? Ahora, el que todavía está creyendo que lo más mejor va a llegar a mucho más, porque el tema es llegar a mucho más, ¿no? Y ser más productivo y sacar el látigo más, no sé, no tenemos nada que decirle, sinceramente. Vale, entendido. Pues muchas gracias, Cris. Gracias. Un saludo. Igualmente. Vale, vamos a intentar darle voz a Olga Arenas, que no estoy seguro de que pueda hablar. Pero... Hola, Olga. Olga, hola. Bueno, pues ella nos pregunta si necesitamos una especialización para aplicar este tipo de coaching. Dice, yo acabo de terminar experto en ejecutivo y personal y no sé si estaría capacitada para ello. Puede ser mi creencia. Bueno, nosotros, aparte de formación variada, tenemos más certificado, ¿no? Y tenemos un nivel 1, un nivel 2. El nivel 2 es de profundización y de especialización, por así decir, pero muchas veces sí que aconsejamos que la persona, el coach, ¿no? Entre por el nivel 1 porque es la base de toda la mirada esencial. No sé, quien tenga curiosidad en la formación y demás, que nos lo escriba o que entre en nuestra web y vea en programas esenciales o en el calendario lo que hay programado ya. En programas esenciales está arriba de todo. No sé si ya teníamos que abrir una pastilla en qué hacemos, pero bueno, es igual, por un lado o por otro lo encontráis todo. ¿Sí? Vale, vamos a intentar darle voz a David Jurado González, a ver si puede hablar. Hola, David. Hola. Hola, David. Hola, Cris, ¿qué tal? Encantado de escucharte otra vez. Mira, me había surgido una duda sobre cómo manejar o cómo se conforma el ego colectivo estando presentes los egos individuales. ¿Cómo se relacionan los egos individuales o los eneatipos, en este caso, si seguimos el modelo del eneagrama, con el que surja colectivo en un equipo? Bueno, tiene mucho que ver también con el liderazgo, con la cultura presente en esa organización a partir de los fundadores, etcétera, ¿no? Que le dan una impronta, ¿no? Por así decirlo, determinada, donde poco a poco también se va haciendo criba, ¿no? O sea, hay determinados equipos o organizaciones o sociedades, tanto da, ¿no? Donde hay eneatipos o tipos de ego que ya no tienen cabida, ya se van de esa organización, ¿no? Dejan el equipo, porque ya no se entienden con las personas de poder allí, ¿no? Entonces se va generando una dinámica y una forma de funcionar determinada que desde, ¿no? Que se puede ver energéticamente, ¿no? Más allá de los egos individuales. Ajá. ¿Sí? ¿Contesto? ¿Como el ego de la cultura de alguna forma de la empresa? ¿Perdona? ¿Sería algo así como el ego de la cultura de la empresa? El concepto de cultura o de... Bueno, cultura tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la cultura tiene que ver con los valores, las creencias, la mirada. Es un mundo de ego. En la esencia todo esto no está. O sea, en la esencia el ser es y fluye con lo que hay. No está pendiente de si esto sí, esto no, esto se acepta, esto no se acepta. Okay. Muchas gracias. Gracias. Vale, por aquí tenemos una pregunta escrita de alguien que no puede hablar. Dice, ¿puedes hablar un poco más de la sombra del equipo? ¿Tienes algún ¿Perdona? ejemplo? ¿Puede qué? Espera. ¿Puedes hablar un poco más sobre la sombra del equipo? Ajá.
¿Tienes algún ejemplo? Sí. Por ejemplo, una organización, el comité directivo de una universidad, que no, diríamos, tenía una percepción de sí mismo como de una gran comunicación, una gran confianza, una gran fluidez, se conocían desde hace años, el rector los había traído de otra universidad para conformar el equipo de confianza en su cargo nuevo, etcétera, etcétera. Y la sombra estaba en que esa mirada que querían sostener dejaba bajo la alfombra que en realidad no se entendían, no se comunicaban, no se organizaban, todo lo llevaba el rector, que era un líder timonel, y los demás, precisamente en pro de todo este buen rollo, ¿no? En esta armonía aparente, que también se llama, ¿no? No hacían lo que tenían que hacer, ni le discutían, ni proponían, ni nada. Entonces había todo un lado sombra, ¿no? De aspectos que no querían ver que ocurrían en el equipo, porque había una falsa identidad de equipo que no les facilitaba el avance. No sé si te he contestado. O sea, el lado sombra. Vale, es el sí, lado me dice que renegado, sí. ¿no? Vale. Uh-huh. A partir de la falsa identidad del ego, todas esas características que consideramos como súper guay, súper bien, hay que ser así, hay que no sé qué, todo lo opuesto es el lado sombra. Es lo que no me permito ser porque mi ego me dice, ¿no? Mi mirada me dice que no hay que ser así, hay que ser de la otra manera. Vale, pues por aquí me dicen que sí, que está comprendido. Y tenemos otra pregunta de María Noguer, que tampoco puede hablar, pero dice: ¿en qué medida es necesario realizar coaching individual con los miembros del equipo para garantizar el éxito del coaching colectivo? Pues dependerá de cada caso. A veces con el coaching grupal, una intervención de equipo, es suficiente porque ya se desvelan muchas cosas. Esto es una decisión estratégica también de presupuesto, de tiempos. Hay que ver, hay que ver. A veces es imprescindible que algunas personas entren en coaching, imprescindible entre comillas, ¿no? Pero entonces también hay que ver si entran unos, por qué no entran otros, ¿no? Para no querer generar diferencias, si mira, este debe estar peor porque se va a coaching y yo no. Entonces hay que estudiar mucho la situación para ver qué hacemos. No sé si hay una respuesta única. Vale, nos dicen que ok, que gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o vamos cerrando ya. A ver, vamos a intentar darle voz a Iría. Hola, Iría. Hola. Hola, ¿me oyes? Me parece que no se oye bien. Hola, Iría. Bueno, Iría nos pregunta si podrías proporcionar el nombre concreto de alguna organización sabia de entre las que conoces. Hombre, no sé yo, no sé si estaría autorizada. No lo sé, no diría. De todas maneras, no me atrevo a decir nombres, no. Bueno, quizá una, porque está esta universidad de la que hablaba, en Chile, que es en Concepción, que es o sea, la universidad como tal, pero la sede de ellos, ¿no? Que es una universidad técnica, ahí sí, ahí la mirada y lo que consiguieron fue espectacular. Giro en una intervención de un añito, eso sí, dieron un giro muy potente porque, como decía, ¿no? Este comité
Rectoría estaba muy implicado en hacer las cosas desde otro sitio. Había una mirada humanista espectacular que facilitó mucho, ¿no? Lo tenéis aquí en pantalla, ¿no? La Universidad Chilena. Y todo, bueno, o sea, del caos en el que estaban, porque había sesgos sobre todo, ¿no? Que imprimía la central, con eso, ¿no? Con esta mirada de objetivos, tenían que conseguir, porque si no la cerrarían, porque tal, porque cual, que bueno, que está bien, ¿no? Tienen parte de razón, si no era sostenible, pues no tenía sentido en parte tenerla, o por lo menos no se podía mantener, ¿no? Pero desde el amor a lo que estaban haciendo, desde la misión absolutamente integrada que tenían, ¿no? Y el sentido social, ¿no? Que para ellos era el poder facilitar una profesión, ¿no? A través de sus enseñanzas, etcétera. Esto, vamos, fue el motor de cambio en una gente, pues como digo, ¿no? Muy humanista, muy respetuosa con ellos, que pudieron darle un giro, ¿no? A los líos organizativos y de proceso en los que estaban. Muy bien, Luis, pues parece que no hay más preguntas. Antes de cerrar, bueno, recordaros que os llegarán un correo para evaluar la actividad, y seguramente os llegarán dos, con que contestéis a uno es suficiente. Pues nada, estamos en contacto, iréis recibiendo nuestras cositas y cualquier cosa, pues nos mandáis un mail. Muchas gracias a todos.